Hola, mi nombre es Andrea Duarte. A continuación les voy a hablar sobre la personalidad límite y les voy a presentar un caso. Como tal, pues los trastornos de personalidad pues hacen referencia a las formas patológicas habituales de comportarse. Este trastorno de personalidad pues es uno de los que mayores dificultades presenta para pues, su identificación y comprensión. Esta dificultad proviene de lo que es la diversidad y pues la complejidad de los síntomas que éste presenta, ya que pues la aparición clínica pues es muy variada y muy compleja, y pues la mayoría de estas personas suelen pedir consulta y ayuda de forma urgente y pues un poco dramática. Eh, Cualquier hecho puede pues provocar en la persona un desequilibrio importante, pues lo que es el temor a una ruptura sentimental, cambio de planes o una simple contradicción pues a lo que pues, la persona desea, puede provocar alteraciones diversas, periodos de abatimiento intensos, cambios de humor, e incluso puede provocar lo que es el suicidio. Bueno, como primera característica clínica tenemos la variabilidad e intensidad de los estados de ánimo. Esta pues es una de las principales, y pues se muestran marcados como tal los estados de ánimo que van desde la normalidad a la depresión, a la irritabilidad e incluso a la excitación. Estos cambios no están como tal asociados a su ambiente exterior, sino que pues aparecen sin motivos aparentes. Las fluctuaciones pues como tal no son constantes, sino que con frecuencia. Cada personalidad límite tiene pues su estado de ánimo dominante, ya sea depresivo, excitado, irascible, y pues como tal periódicamente dan paso de forma muy repentina a periodos o momentos de gran intensidad. Como siguiente característica tenemos los comportamientos impulsivos. Realizan de forma impulsiva las acciones que pues más tarde reconocen como irracionales o contraproducentes. Como tal, es como si tuvieran la incapacidad de resistir cualquier tipo de impulsos. Frecuentemente pues puede que se den atrancones de comida, derroche de dinero, que compren compulsivamente, que abusen de sustancias, y pues estos comportamientos podemos denominarlos irreflexivos y pues pueden conllevar lo que es un peligro. Como siguiente característica tenemos la autoagresividad. Los comportamientos autodestructivos, pues como tal se destaca el comportamiento suicida. Este pues es muy frecuente, y pues se puede ver reflejado con cortes, quemaduras, golpes, arañazos, y que pues se pueden presentar de manera reiterada en su vida. Esto se debe precisamente pues por la impulsividad. Como siguiente tenemos las alteraciones de identidad, y pues las fluctuaciones afectan a la imagen o el sentido pues de sí mismo. La propia imagen tiene fluctuaciones, apareciendo pues como tal nuevos gustos, objetivos, valores, ideales, incluso la identidad sexual. Pues tienen como tal dificultades considerables para mantener un sentido estable de quiénes son, cambiando rápidamente la imagen de sí mismo. También poseen representaciones de sí mismo contradictorias, y pues aquí es donde se ve reflejado la falta de cohesión interna. E incluso pues muchas veces la alteración de identidad es tan intensa que tienen pues la sensación de no existir. Como siguiente tenemos las relaciones interpersonales intensas e inestables. Estas relaciones interpersonales muchas veces son superficiales, dependientes y manipulativas, ya que pues al ser intensas e inestables son turbulentas y tienen la propensión de cambiar súbita y pues drásticamente la actitud hacia las demás personas.
Todo esto puede ir acompañado muchas veces por el temor al abandono y el deseo excesivo de protección. Como siguiente tenemos una actitud muy exigente, y esto también se debe pues por todas estas características de dependencia que pues hacen que tenga una actitud muy exigente con las personas cercanas. Como siguiente tenemos los episodios psicóticos breves, pues suelen haber como tal lo que es rupturas de la realidad, sin embargo pues ellos más tarde se identifican como desviado o extraño y pues como tal pues pueden tener ideas delirantes, alucinaciones, periodos de comportamiento extraño o como tal estados de ánimo muy extremos. La aparición de estos episodios psicóticos puede estar relacionado con periodos de estrés que pueden ser cambios en su vida. Y por último, gran variedad de síntomas. Como tal, el paciente con características límites puede aparecer de un día para otro con síntomas diversos que podrían hacer sospechar otra patología o incluso pues generar una confusión de diagnóstico. Como datos personales tenemos que se trata de una mujer casada en 4 ocasiones, no tiene hijos, profesión actriz, nació en junio de 1926 y falleció a los 36 años en agosto de 1962. Como antecedentes familiares, su madre se casa muy joven y tiene 2 hijos con su primer esposo. Este la abandona y ella pues no es capaz de cuidar a sus hijos y los envía con unos parientes de otra ciudad. Su madre pues es descrita como una mujer de carácter inestable, inseguro, frágil y pues con una enorme capacidad de seducción en lo que es el mundo de las estrellas y el glamour que rodea a los artistas. Posterior a esto vuelve a contraer matrimonio y pues en un ambiente de inestabilidad nace la protagonista de este caso, llamada Norma. Poco después de su nacimiento, la niña es dejada al cuidado de una familia adoptiva que se dedica a cuidar bebés cobrando por ello. Su infancia durante los primeros 7 años es bastante estable y vive con sus padres adoptivos. Durante estos años Norma no tiene necesidades materiales, tampoco recibía malos tratos, sin embargo es marcada por una tensión psicológica y emocional de su dudosa identidad y de saber pues de que su madre biológica puede aparecer repentinamente y desaparecer con igual rapidez. La educación impartida por sus padres adoptivos fue bastante estricta. En esta educación daba prioridad a lo que era la moralidad, la iglesia era el centro de su vida y el mundo del cine y los actores era considerado pecaminoso. A los 7 años se va a vivir con su madre y pues el ambiente al convivir con esta es totalmente opuesto a lo que ella conocía. Es una vida bastante despreocupada donde bailaban y bebían. Posterior a esto, comienza a ser cuidado por una íntima amiga de su madre que pues estimulaba a la niña hacia varias pautas de conducta en la que la seducción y la imitación de artistas y la vestimenta llamativa pues no era muy adecuada para su edad y marcaban este nuevo periodo de su vida. Como tal, queda bastante definida su infancia por una secuencia continua de contradicciones. A los 9 años, la amiga de su madre no puede ocuparse de la niña y la ingresa en un orfelinato en el que pues estaría en un periodo de 2 años hasta cumplir los 11. Durante la adolescencia, físicamente se desarrolla antes que las demás niñas de su edad. Vuelve a convivir con Grace, vuelve a convivir con la amiga de su madre y a los 15 años se casa con un chico mayor que ella. En la adultez tiene un temor de abandono de su marido y pues se deprime cada vez que su esposo se marcha de un permiso, pues este trabajaba en el ejército.
empieza a haber un consumo de drogas tranquilizante. Luego pues de su divorcio empieza de modelo y pequeños papeles de actriz, y pues cuando tenía 20 años sus primeras películas no tenían mucho éxito. Posterior a esto deciden cambiarle el nombre por uno más comercial. En general en su vida tuvo muchas relaciones amorosas inestables con productores y actores, e incluso pues dependencia en algunas de estas relaciones. A lo largo de su vida contrajo 3 matrimonios más, tuvo intentos de suicidios, tirarse por la ventana, y tuvo un uso excesivo de pastillas. En su carrera hubo una falta de responsabilidad y pues profesionalismo, llegaba tarde a sus rodajes, pero esto se debía a que pues se encerraba en su habitación sin querer ver a nadie durante días. A pesar de que pues estaba consiguiendo su sueño, se quejaba de su infidelidad. Posterior a esto cae en una profunda depresión, dice que estaba cansada de luchar y encontrarse con un desenfrenado sentimiento de autodestrucción que no podía controlar. Durante diversos rodajes parecía confundir la realidad de la ficción de sus personajes, y se enamoraba locamente de los actores con los que compartía el protagonismo en películas. En el año 1961 entra en otro periodo de crisis mayor y pues es ingresada a un sanatorio mental. Los médicos denominaron ataques de histeria, a lo que pues esta lo que hacía era tirar los muebles de la habitación y gritaba a todo el que le rodeaba. Finalmente muere y pues la policía cierra el caso con la conclusión de probable suicidio. Como posible diagnóstico tenemos trastorno de personalidad límite, y pues como tal Norma a lo largo de su vida pues tiene enormes esfuerzos por evitar el abandono imaginario o real de sus constantes amantes, de sus 4 maridos y de sus íntimas amigas, en algunos momentos llevando a cabo algún intento de suicidio ante el temor del abandono de su marido. Esto lo podemos ver en el criterio 1 y 3. Sus fluctuaciones de ánimo llevan a tener que suspender y reanudar constantemente los ensayos por su incapacidad para cierta estabilidad. Esto lo podemos ver en el criterio 2. Relata que pues desde muy joven tiene sentimientos crónicos de vacío. Esto pues lo podemos notar en el criterio número 6. Como tal, también se relacionaba de una forma muy intensa con distintos personajes masculinos y femeninos a lo largo de su vida, y pues sus relaciones eran de gran dependencia emocional, y en muchos de los casos se mueve entre la necesidad de dependencia y necesidad de rebelarse. Criterios 2 y 3. Tomaba drogas diariamente. Esto pues criterio 4. Relatan que pues como tal ella se autolesionaba y tenía intentos de suicidio. Criterio 5. Ya estando hospitalizada, los médicos pues denominaron lo que era ataques de histeria, que hacían tirar los muebles de su habitación y gritaba a todo el que lo rodeaba. Criterio 8. Y por último pues el psiquiatra que la trató durante el último año, ante la diversidad de síntomas que presentaba, realizó un diagnóstico clínico que la dictaminaba como manifestaciones psicóticas, esquizofrenia y reacciones depresivas de paranoia. Esto pues lo podemos ver en el criterio 9. Ya para finalizar, podemos mencionar que el propio estilo del comportamiento del patrón de personalidad límite facilita su proceso de autoperpetuación, pues la necesidad de dependencia y sobre todo el intenso temor al abandono hace que se tengan comportamientos peculiares para evitar las separaciones. Pueden poner todo su empeño en utilizar la tristeza, el abatimiento y la depresión para evitar una separación, y pues de esta forma no consiguen pasar a otro estilo de afrontamiento
inverso, se vuelven frívolos, irascibles, exigentes o agresivos, y sus objetivos no siempre pues son los mismos, evitar el supuesto abandono. Sin embargo, si no consiguen y cambia constantemente de estrategia en su desesperación, puede significar pues un mantenimiento de las principales características que pues inicialmente mencioné, que es la variabilidad.